Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a tratar acerca de las diversas funciones emergentes de los telocitos. Los integrantes son Leani Loraine Bollerazo, Ana María Calderón Ortiz, Juan Fernando Campo Giraldo, Santiago Rodríguez Salazar y quien les habla, Diana Marcela Vélez Muñoz. En el contenido encontraremos las propiedades físicas, la distribución de los tejidos, marcadores moleculares y las funciones de los telocitos. Por último, encontraremos las conclusiones acerca del tema. Se plantearon unos objetivos para esta sesión. El objetivo general consiste en explicar la importancia funcional de los telocitos a partir de procesos investigativos de origen histológico. Entre los específicos tenemos tales como conocer la anatomía microscópica del telocito en comparación con otros cuerpos celulares, analizar las funciones de los telocitos en los diferentes órganos que componen el cuerpo humano y describir de manera histológica el papel del telocito en el nicho de células madre. Como introducción, a modo de introducción, el neurocientífico y patólogo Santiago Ramón y Cajal comenzó con este estudio de los telocitos, a los cuales describió como similares a neuronas y las llamó neuronas intersticiales. Sin embargo, los científicos Fausone, Pellegrini y Thunenberg estudiaron estas células y las renombraron a células intersticiales de Cajal debido a que no las clasificaron como neuronas por sus características morfológicas. En resumen, con las células intersticiales de Cajal descubiertas en el intestino, los científicos, por medio de sus investigaciones y comparaciones, la renombraron nuevamente a telocito, despertando un inusual interés gracias al desarrollo de un controlador molecular para la manipulación genética de las funciones del telocito, especialmente la homeostasis y la enfermedad en los tejidos. En esta exposición nos centraremos en describir algunas características importantes de los telocitos con relación a los estudios más recientes de la funcionalidad de los mismos. Propiedades físicas. Las características de los telocitos consisten en las siguientes. La primera es la presencia de los telópodos. También encontraremos núcleos de forma ovalada rodeados por muy poco citoplasma. También la presencia de 2 o 3 procesos citoplasmáticos por tejido y contacto directo con otras células circundantes, tales como macrófagos, eosinófilos y entre otras células. También son difíciles de distinguir con células neuronales. Por esta razón es que anteriormente se le había dado el nombre similares a neuronas por su característica. ¿Cómo podemos distinguir los telocitos de otras células? Los científicos describieron y establecieron un estándar de platino que consiste en las siguientes. Primero, los telocitos no penetran el epitelio, por lo tanto no lo encontraremos allí. Están en estrecho contacto con muchas células diana, tienen largos procesos citoplasmáticos y tienen una composición de las organelas distinta a las otras células. Este estándar de platino se estableció primeramente por microscopía electrónica, ¿sí? Que se hizo caracterización en secciones 2D de los telocitos. Por consiguiente, se realizó una microscopía electrónica de barrido con haz de iones enfocados que generaron imágenes en 3D de los telocitos. Hola, buen día. Mi nombre es Juan Fernando Campo Giraldo y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo el telocito está ubicado en los diferentes tejidos que tiene el cuerpo humano. Bueno, entonces en el siguiente apartado de distribución de tejidos analizaremos los órganos, la localización y cómo identificar a los telocitos en nuestro cuerpo. Primero debemos saber que se pueden ver gracias a una observación por microscopía electrónica barrido, en donde los identificaremos no solamente por su ubicación, sino por su morfología.
por pequeñas prolongaciones citoplasmáticas que crean una red alrededor de las estructuras que vamos a mencionar a continuación: acinos, mastocitos y capilares sanguíneos, pelo, tejido conectivo dérmico, folículos pilosos, glándulas sudoríparas en la porción secretora y excretora. Bueno, esas prolongaciones citoplasmáticas tienen uniones gap que podemos verlos en músculo liso, en capilares sanguíneos, rodeando esas estructuras, y también en la epidermis, en células del sistema inmune, como macrófagos. Es posible que también los podamos ver en los capilares sanguíneos del páncreas y rodeando a células estrelladas, es decir, pues miofibroblastos. Las células ductuales, es decir, rodeando al conducto de enzimas y también fibras nerviosas. Generan redes alrededor de ellos y esas redes se llama el plexo de los telocitos. Em, También se pueden encontrar rodeando células madre y células epiteliales tipo 2 en pulmón. Aquí hay algunas capas en las cuales las podemos ver, que es el epicardio, el miocardio, el endocardio, la capa muscular, la submucosa del tejido conectivo y la mucosa, el epitelio, la lámina propia del tejido conectivo. En la siguiente diapositiva vamos a analizar que em, los órganos y la localización. Entonces, por ejemplo, en el corazón se localizan en el epicardio, el endocardio, el miocardio, en las válvulas cardíacas, en el ápice y base de las válvulas cardíacas, en las venas pulmonares, en la aorta y bronquios, en los pulmones, las meninges y plexo carotidio. Las meninges y el músculo liso estriado, esquelético también, rodeándolos, y es como, se puede apreciar como una red de células. En la fascia lata, en la dermis papilar y reticular, en el lumbo y uvea, en el riñón, en la placenta, en el esófago y duodeno, en el yeyuno, uréter y pues el sistema urinario y la vejiga, en la próstata, el colon, las glándulas salivares, la vesícula biliar, el páncreas y en la médula ósea en toda su extensión, las glándulas mamarias, la trompa de falopio y en el miometro. Hola, mi nombre es Santiago Rodríguez y a continuación le voy a hablar la clasificación en la distribución de tejidos, especialmente los criterios estructurales para identificar telocitos en tejidos. Bueno, empecemos. Los telocitos son cuerpos celulares con pequeñas prolongaciones citoplasmáticas largas que éstas sirven para interactuar con otras células formando redes alrededor de acinos, mastocitos y capilares sanguíneos. Bueno, estos se ubican en espacios no epiteliales, por lo cual hacen contacto con células como de haces nerviosos, musculares lisas o capilares. Referente a los procesos citoplasmáticos, los telocitos se pueden encontrar alrededor de 1 a 5 o en espacios 2D de 2 a 3 procesos citoplasmáticos, cuando nos referimos a las prolongaciones. La longitud de estas prolongaciones son de decenas a cientos de micras. Estas prolongaciones cuentan con un grosor irregular de menos de 0,5 micras y tienen un aspecto moliciforme, o sea, como cuerdas de hilo, y por lo cual en algunas regiones dilatadas se puede encontrar como lo que serían presencias de mitocondrias. Bueno, esta red de prolongaciones es conocida como sistema laberíntico de citoplasma superpuesto de procesos. Tienen uniones GATT que estas células hacen conexiones entre ellas mismas o entre células musculares lisas. Además de que tienen caveolas, que esas son como invaginaciones de la membrana plasmática alrededor del
2 a 4% del volumen citoplasmático de los telocitos. Estas caviolas son alrededor de 0,5 micras de membrana de longitud. Y pues también se puede observar en las mitocondrias del 5 al 10% de en su volumen citoplasmático. Referente a retículo endoplasmático, el 1 al 2% de este volumen citoplasmático, ya sea liso o rugoso. Para el citoesqueleto se pueden encontrar filamentos intermedios, delgado y microtúbulos, pero no filamentos gruesos de miocina. Estos son indetectables. Por lo general se encuentran los celocitos en capas intersticiales de los órganos. Un ejemplo sería como el epicardio, miocardio y endocardio del corazón, y estos interactúan con los vasos sanguíneos. Otro ejemplo muy común serían como en el intestino, ya que el intestino tiene múltiples capas. La primera muscular, la segunda que es la submucosa, lo cual sería tejido conectivo, y la tercera que es una mucosa que es epitelio y con una lámina propia. Los telocitos se encuentran en todas estas capas. Además de que estas prolongaciones de las células están situadas en la membrana basal del epitelio endoplasmático, ocasionalmente se entrelazan y forman una fina capa, la cual rodea como la membrana basal de estos, por lo cual están involucrados en el soporte de las células madres en las criptas intestinales, aunque pues todavía no se ha establecido como una función en general por lo que están ahí. Eso también forman como vainas de interconexión debajo del epitelio de la trompa uterina, y es muy importante resaltar que mantienen la integridad estructural en la región interciliar de los órganos de las redes de los telópodos. Los telópodos son como las prolongaciones citoplasmáticas que generan estas redes. Y pues eso es todo lo que podríamos decir frente a la distribución de tejidos de los celocitos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los marcadores moleculares. Se dice que los marcadores moleculares más utilizados son KIT, CD34, dimentina, receptor alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y alfa-actina de músculo liso. Se sabe que KIT se expresa en células madres hematopoyéticas y células progenitoras multipotentes, así como en progenitores mieloides comunes. También se sugiere que CD34 es un marcador de superficie celular que desempeña un papel en la hematopoiesis temprana. Por lo tanto, los telocitos que expresan KIT y CD34 pueden implicar un linaje hematopoyético. La dimentina es un tipo de filamento intermedio y PDGFRA codifica un receptor de tirosina quinasa, los cuales se expresan ampliamente en las células mesenquimales y por lo tanto estos dos aminoácidos se colocalizan. Alfa SMA se expresa fuertemente en las células del músculo liso. Tenemos que actualmente los métodos utilizados para identificar los marcadores de proteínas en los telocitos son los métodos estándar de tinción inmunohistoquímica y el inmunomarcaje con oro para microscopía electrónica. Sin embargo, el uso de técnicas estándar del IHC limita la confianza con la que se identifican correctamente las células de interés, porque los métodos de IHC no pueden visualizar las propiedades ultraestructurales de una célula. Por otro lado, el inmunomarcaje para ciertos marcadores de proteínas para microscopía electrónica permite no solo la detección de la proteína de interés, sino también la evaluación de las características estructurales, lo que garantiza que la célula satisfaga el conjunto de criterios del telocito. Mi nombre es Yani Loraine Bollerazo y yo les voy a hablar sobre las funciones de los telocitos. Antes de continuar con este tema, es importante mencionar que aunque hayan muchas publicaciones sobre los telocitos, hay muy poca información sobre sus funciones, ya que
existe muy pocos estudios. Aún así, Popescu y sus colegas han hecho la mayoría de investigaciones y ellos mencionan, por ejemplo, Popescu dice que los telocitos están involucrados en el mantenimiento de las células madres del corazón de los mamíferos. Por otra parte, es importante también mencionar que las estructuras funcionales que se le asignan a estos no se debe a su evidencia funcional, sino que se basan a las células que están rodeando a estos telocitos. Siendo así, les voy a mencionar algunas posibles funciones de los telocitos. Principalmente están las contribuciones a la estructura de órganos y la detención mecánica. Los telocitos tienen gran capacidad para ponerse en contacto con numerosas células. Esto podría facilitar el soporte y la organización estructural de los tejidos durante el desarrollo y la homeostasis. También se dice que en el corazón ellos establecen la estructura tridimensional de este órgano y según su localización e interacciones celulares durante el desarrollo del corazón. Estos telocitos, por ejemplo, en órganos en donde existe mayor estrés mecánico, sirven como modulación de la detención mecánica. Bueno, también se dice que estos cumplen la función de comunicación y señalización de célula a célula. Los telocitos son importantes para la señalización de célula a célula y como ya lo había mencionado, estos tienen la gran capacidad de estar con numerosas células a su alrededor. Esto funciona durante uniones gap. Esto permite el paso de moléculas e iones entre dos células. Además, se ha propuesto que los telocitos se comunican con las células vecinas mediante la liberación de señales de corto alcance. Otra de sus posibles funciones es la regulación de respuestas inmunes. Los telocitos están implicados en la regulación de las respuestas inmunitarias. Estos suceden en sus tejidos residentes. La expresión de citocinas de los telocitos se ha informado en 3 sistemas, lo que es el corazón, la piel y el intestino. El grupo de Popescu realizó una investigación. En este análisis de perfil de secreción de proteínas de los telocitos cardíacos de ratones, se determinó que estas células expresan interleucina 6, que es una citocina proinflamatoria que se activa tras la infección para activar una respuesta inmunitaria. También se dice que los telocitos cumplen con la función, o sea que constituyen el nicho de las células de las madres intestinales, El intestino de los mamíferos está formado por varias capas. Está la muscular, está la mucosa y la submucosa. Se podría decir que la mucosa es muy importante, se podría decir que es la más importante. Esta consta de una lámina propia y una sola capa de células epiteliales frente a la luz, y es el epitelio esencial para la digestión y la absorción de nutrientes, también la absorción de agua y la defensa contra patógenos luminales. Dentro del epitelio, las células madres intestinales activas en la base de las critas se dividen y dan lugar a células amplificadoras de tránsito. Eso es lo que cumple. Siendo así, estas son las funciones. Bueno, como conclusiones tenemos que aunque la atención inmunistoquímica ha demostrado que los telocitos son una población heterogénea que expresa diferentes combinaciones de marcadores, todavía existen ambigüedades con respecto a qué marcador o combinaciones de marcadores pues se deben usar. También tenemos que las tecnologías actuales en el análisis transcriptómico están limitadas para estudiar células con estructuras celulares delicadas
como los telocitos, porque tienden a desintegrarse durante la disociación del tejido o la clasificación celular. También tenemos que los mejores métodos para caracterizar la función de los telocitos serán los estudios de pérdida de función, ya sea mediante la ablación de los telocitos en vivo usando modelos de ablación de genes para proteínas de interés. Y eso es todo. Muchas gracias.